A ver, imagina por un momento que el mecánico de tu barrio, sí, ese que te cambia el aceite, el que te revisa la presión de la rueda, Sí, el del taller de toda la vida. exacto. Pues imagina que de repente ese mecánico se autoproclama el juez supremo de las obras de arte del Museo del Prado. Madre mía. Y no solo eso, sino que todo el planeta acepta su criterio sin rechazar. Es que es de locos. Son una chifladura absoluta, ¿verdad? Pues, aunque parezca increíble, esa es exactamente la premisa fundacional sobre la que se asienta toda la industria de la alta cocina mundial en la actualidad. Y es una paradoja fascinante, la verdad, porque es un salto lógico que, a ver, si alguien lo propusiera hoy como modelo de negocio en una reunión de inversores, pues probablemente le enseñarían la puerta de salida, entre risas, ¿sabes? Totalmente. Pues bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos de lleno en la historia, la evolución y sobre todo las intensísimas polémicas de la guía Michelin. Que no son pocas, ya te lo digo yo. No, no, para nada. Y nuestra misión hoy, para quienes nos escuchan, es entender los engranajes de esta maquinaria. Queremos averiguar cómo un modesto librito rojo, regalado por una empresa de neumáticos, para que la gente no se perdiera por caminos de tierra, se ha transformado en el árbitro definitivo de la gastronomía global. Una entidad que es capaz de coronar a un chef con la gloria eterna o de hundir su carrera en el más absoluto de los olvidos, así de claro. Y yo estoy asombrado con todo esto, porque, a ver, para entenderlo no podemos quedarnos solo en los platos o en las salsas, no. Que va, que va. En el fondo, la evolución de esta guía es una clase magistral sobre la psicología humana. Nos habla de cómo percibimos el valor de las cosas, del poder de la escasez y, sobre todo, representa una de las campañas de manipulación de mercado más sutiles y, bueno, más exitosas del siglo XX. Vale, vamos a desgranar esto, porque tenemos que hacer un viaje mental a la Francia del año 1900. Un escenario muy distinto al actual. Claro, el automóvil no era ese objeto cotidiano que hoy damos por sentado. Conducir en esa época era casi, no sé, un deporte de riesgo para aristócratas excéntricos. Exactamente. O sea, los registros de la época que tenemos en las fuentes son demoledores. En todo el territorio francés, sumando todas las ciudades y pueblos, había menos de 3.000 coches en circulación. 3000 coches. O sea, nada. 3.000, sí, sí. Y es que no existía infraestructura. No había gasolineras en cada esquina, ni carreteras asfaltadas, ni talleres mecánicos bien iluminados. Claro, era una aventura. Total. Así que si fabricabas neumáticos en ese contexto, como era el caso de los hermanos Edward y André Michelin, pues tu problema no era que otra marca te robara clientes. Ya, tu problema era que no había clientes. Exacto, tu problema era que el mercado estaba completamente congelado. La gente no usaba el coche porque era incómodo, era peligroso, y claro, si no usaban el coche, la goma no se desgastaba. Y ahí es cuando, ante esa parálisis, los hermanos Michelin tienen una epifanía brillante, ¿no? En lugar de hacer publicidad sobre lo resistentes que son sus neumáticos, deciden imprimir 35.000 copias de una pequeña guía roja y, atención, la regalan. Gratis total. Pero lo curioso es que no era una guía gastronómica en absoluto. Para nada, cero gastronomía. Era, a ver, un manual de supervivencia logística, básicamente. Contenía mapas muy rudimentarios, listas de farmacias, hoteles súper básicos donde pasar la noche y, lo más importante, instrucciones detalladas sobre cómo cambiar una rueda o dónde encontrar un herrero, porque claro, a veces necesitabas un herrero para una reparación de emergencia. Es que es muy fuerte. Es decir, el objetivo no era vender el neumático directamente. Es como si una aerolínea actual decidiera crear la lista definitiva de los hoteles más lujosos y exóticos del mundo, única y exclusivamente para obligar a la gente a comprar más billetes de avión. Es una analogía perfecta. Es el estímulo de la demanda en su forma más pura. Los Michelin querían que los franceses perdieran el miedo, salieran a la carretera los fines de semana, hicieran kilómetros, destrozaran los neumáticos en aquellos caminos empedrados y, bueno, tuvieran que volver a la fábrica a comprar un juego nuevo. Y les funcionó. Les funcionó increíblemente bien. La estrategia fue un éxito rotundo. Pronto empezaron a sacar ediciones para Bélgica, para Alemania, para España. Pero claro, el sistema de regalar la guía tenía un defecto oculto que no descubrirían hasta 1920. Uf, ese momento de 1920 me parece fundamental en toda esta historia. Porque resulta que André Michelin
estaba haciendo una ronda de visitas por varios talleres y distribuidores de sus neumáticos. Y de repente entra en un local y se queda helado al ver lo que el mecánico estaba haciendo con sus preciosas guías. Sí, si es que las estaba usando como cuñas de cartón para calzar un banco de trabajo que cojeaba. Literalmente basura útil. Tal cual, y lo fascinante aquí es cómo la mente analítica de André Michelin hace un clic que cambia la historia empresarial para siempre. Totalmente. Él llega a una conclusión psicológica profundísima. Y es que el ser humano solo respeta verdaderamente aquello por lo que paga, aquello que le cuesta un esfuerzo. Si regalas algo, el usuario asume de forma inconsciente que su valor es cero. Así que cortan por lo sano. Exacto. Dejan de regalarla y le ponen precio. Cobraban unos 7,5 francos de la época, que bueno, ajustado a la inflación y al cambio serían apenas €1 y poco en la actualidad. Una ridiculez, sí. Una cantidad simbólica, claro, pero marcaba una frontera psicológica gigantesca. Además, eliminan la publicidad interna y deciden estructurar mucho mejor las recomendaciones de restaurantes, porque se habían dado cuenta de que, oye, esa era la sección que más interesaba a los lectores. Claro, ese simple acto de exigir una moneda a cambio, por pequeña que fuera, transmutó el folleto de un fabricante de ruedas en una enciclopedia de prestigio. Ya no era un catálogo promocional de la marca, ahora era información privilegiada. Y eso lo cambia todo. Todo. Esto sienta las bases para el siguiente gran salto. En 1926 empiezan a dar una estrella a los locales destacados y para 1931 ya introducen la jerarquía definitiva de 1, 2 y 3 estrellas. Y en 1936 publican los criterios exactos. Y aquí, aquí es donde la genialidad del marketing original a mí me vuela la cabeza. Porque uno pensaría que una guía de restaurantes definiría sus estrellas basándose, no sé, en la calidad de la salsa, la técnica de cocción o el origen de los ingredientes. Pero no, para nada. En absoluto. Si uno analiza los criterios exactos de 1936, se da cuenta de que el lenguaje sigue siendo el de un mecánico calculando el desgaste del caucho. Totalmente, es que es literal. Porque según las fuentes, una estrella no significa comida rica. Significa literalmente cuisine de qualité merece una parada. Es decir, frena el coche. Exacto. Si vas conduciendo por esa ruta, frena y come ahí. 2 estrellas significa cuisine excellente, merece un desvío. Ya te están pidiendo que alteres tu ruta. Eso es, que hagas más kilómetros. Y las 3 estrellas, que es el máximo galardón absoluto, se define como une de meilleure cuisine mérite un viaje especial. Fíjate, la frase merece un viaje especial. Claro. Te están diciendo que saques el coche del garaje única y exclusivamente para conducir hasta ese punto y volver. Es una manipulación maestra del comportamiento del consumidor, ¿no te parece? Merece un viaje especial. Es la máxima expresión del desgaste de neumáticos. Detrás del glamour de la alta cocina, el mensaje subyacente de la empresa seguía siendo conduce, gasta goma y compra Michelin. Sí, es brillante. Pero claro, para que un conductor se desvíe cientos de kilómetros basándose solo en la palabra de un librito, pues ese libro tiene que tener una credibilidad intachable. Fundamental, sí. Y así es como la empresa construye ese halo de misterio, casi religioso te diría, alrededor de la figura del inspector. Es un nivel de secretismo que roza lo paranoico, de verdad. Es digno de una agencia de inteligencia gubernamental. Ya te digo. Los inspectores operan bajo un anonimato estrictísimo. Reservan las mesas con nombres falsos. Y a diferencia de muchos críticos gastronómicos de revistas que, se dejan invitar, la empresa Michelin siempre y sin ninguna excepción asume el coste total de las facturas. Jamás permiten que el restaurante pague el menú de un inspector. Y a mí me fascina el nivel de aislamiento que esto requiere, ¿sabes? Porque se sabe que hay altos ejecutivos dentro de la propia cúpula directiva de Michelin que no conocen la identidad de los inspectores que tienen en nómina. Es increíble. Es que a los propios inspectores se les aconseja severamente que no revelen su profesión, ni siquiera a sus padres, para evitar, que a unos padres orgullosos se les escape el secreto en una cena y arruinen la tapadera. Claro, es que el riesgo es altísimo. Y todo concluye en reuniones anuales a puerta cerrada, los famosos encuentros de estrellas, donde se debate el destino de los restaurantes de todo un país. Y ojo, que es una maquinaria que no se ha quedado estancada en el tiempo. Han sabido ampliar su ecosistema para abarcar más cuotas de mercado. Por ejemplo, en 1997 introdujeron los premios Bib Gourmand, nombrados así por Bibendum, el muñeco de Michelin. Ah, sí, para la comida excepcional a precios más moderados, ¿no?
como el caso de Canadá, que premian sitios por menos de $60 canadienses. Exacto. Y luego, en 2020, se subieron al carro de la sostenibilidad con las estrellas verdes. Y muy recientemente, en 2024, han lanzado las llaves para clasificar hoteles. O sea, están construyendo un monopolio absoluto de la recomendación turística. Vale, a ver, un momento, aquí tengo que pararte, porque hay algo en las matemáticas de todo este imperio que no me cuadra en absoluto. A ver, dime. O sea, entiendo el modelo en el siglo XX, cuando vendían millones de guías impresas. Pero claro, en 2021 la guía física dejó de imprimirse en la inmensa mayoría de los mercados, y todo pasó a ser una aplicación móvil completamente gratuita. Sí, así es. Entonces, si la empresa paga todas las comidas de estos inspectores anónimos alrededor del mundo, viajando en business, durmiendo en hoteles caros, pagando menús de 300 euros, ¿cómo se sostiene económicamente este imperio hoy en día sin ir a la bancarrota monumental? Si conectamos esto con el panorama general, ahí está la clave de todo. Y la respuesta está en el prestigio. Michelin logró acumular un peso cultural incalculable. Para que nos hagamos una idea de ese peso, el legendario chef Paul Bocuse declaró una vez que Michelin es la única guía que cuenta. ¡Wow! ¿La única que cuenta? Literal. Y claro, este prestigio les ha permitido crear un modelo de negocio completamente nuevo. Han monetizado la autoridad. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque resulta que esta inmensa expansión global que vemos hoy en día no se financia vendiendo guías. Según los datos de las fuentes, gobiernos y oficinas de turismo de todo el mundo ahora pagan millones para que Michelin evalúe sus regiones. Es un cambio de paradigma espectacular y los datos concretos son públicos. Sí, los números son de locos. Mira, Corea del Sur pagó más de $1 millón, unos 3.200 millones de wones, en 2016. Tailandia firmó un acuerdo de 4,4 millones de dólares en 2017. ¿4 millones? Madre mía. Y no es solo en Asia. El estado de Florida acordó pagar 1,5 millones en 2022. Y de cara al futuro, en mayo de 2025 se anunció la llegada de la guía a Boston, con un pago de más de $1 millón proveniente de recargos hoteleros. Incluso regiones en Colorado o ciudades como Atlanta pagan cientos de miles de dólares por estar en la guía. Es que la lista de patrocinios globales crece cada mes. Pero a ver, siendo críticos, ¿no choca frontalmente la idea de un inspector incorruptible e imparcial con el hecho de que el gobierno local, o sea, la ciudad que va a evaluar, haya extendido un cheque de $1 millón para invitar a la guía? Es un conflicto de intereses de manual. Bueno, entiendo esa postura y es el gran debate ético en el sector ahora mismo. Pero hay que contextualizarlo de forma neutral. Históricamente, la guía siempre ha sido una herramienta para fomentar el turismo y el movimiento económico local. ¿Ya? ¿Mover a la gente? Claro, lo único que ha cambiado es quién financia ese estímulo. Antes era el conductor de a pie comprando neumáticos o pagando por la guía impresa y ahora son las oficinas de turismo buscando posicionamiento global. La empresa insiste en que las estrellas no se venden, que ese dinero solo cubre el enorme coste logístico de desplazar a los inspectores, pero que el veredicto es independiente. Vale, sea como sea, lo indiscutible es el impacto brutal que tiene ese veredicto en la vida real. Y aquí es donde la historia adquiere unos tintes muchísimo más oscuros, porque sostener esta ilusión de perfección no sale gratis, y el coste humano que pagan los equipos es aterrador. Desde luego. Y fíjate que la propia fachada de Michelin empezó a resquebrajarse desde dentro a principios de los 2000. Con el caso de Pascal Remy, ¿verdad? Exacto. Un exinspector que en 2004 publicó un libro explosivo titulado El inspector se sienta a la mesa. Un título genial, por cierto. Sí, muy bueno. Remy denunció que el trabajo estaba muy lejos de ese glamour que nos imaginamos. Era una vida profundamente solitaria y mal pagada. Conducir durante meses, comiendo solo, redactando informes en hoteles de mala muerte. Y además reveló algo gravísimo sobre los números, ¿no? Sí, dijo que en lugar de los más de 50 inspectores que la guía insinuaba tener peinando Francia, en realidad solo quedaban 5. 5 para toda Francia, ¡qué locura! Es físicamente imposible. Imposible. Y para rematar, aseguró que existían chefs famosos, como Alain Ducasse, que eran intocables, que pasara lo que pasara, nunca perderían sus 3 estrellas. O sea, un escándalo. Y aunque Michelin lo negó todo, esa presión constante es lo que nos lleva a un fenómeno modernísimo, la rebelión de los chefs que, literalmente, devuelven sus estrellas. Es algo que choca muchísimo. Claro.
Te pasas la vida sangrando por el premio y cuando lo tienes, dices, no, gracias. Tenemos casos sorprendentes como el de Casa Julio en España. El chef sentía que la estrella limitaba su creatividad y llegó a quitar el menú degustación. O en Londres, Petersham Nurseries, que recibía quejas constantes de nuevos clientes porque el sitio no era lo suficientemente formal. Es que la estrella te cambia la clientela de la noche a la mañana. Totalmente. Pero mi queja favorita es la del chef belga Frederick Dug. Este hombre devolvió su estrella diciendo textualmente que él solo quería hacer una croqueta de gambas realmente buena, Me encanta esa historia. sin que los clientes cruzaran la puerta esperando un desfile de aperitivos pretenciosos y humo. Una croqueta buena y punto. Es que esa croqueta encapsula el gran problema de la alta cocina hoy. Basándonos en los artículos de las fuentes, vemos cómo el estilo Michelin fomenta a menudo una uniformidad asfixiante. Todos tienen que tener vajillas carísimas, menús interminables, ejércitos de camareros. Y eso se sostiene a menudo sobre trabajo no remunerado. Completamente. La base de la pirámide son becarios que no cobran, y cuando esto se vuelve insostenible, el modelo colapsa. Hay que mencionar el famosísimo cierre de Noma a finales de 2024. El que fue considerado el mejor restaurante del mundo, sí. Exacto. Tuvieron que cerrar en su formato habitual porque, al tener que empezar a pagar a sus becarios por la presión pública y las leyes, las matemáticas del negocio sencillamente ya no daban. Esas terribles condiciones laborales, los abusos, las jornadas interminables, todo es en pos de mantener la estrella. Tela. Y bueno, para rebajar un poco la tensión de todo este drama, hay que recordar el error humano, porque también se equivocan, como el caso de 2017. Así lo de Bourges. ¡Qué momento! Una cafetería obrera llamada Bouche à Oreille, de menús baratos, recibió una estrella por error al ser confundida con un restaurante de alta cocina del mismo nombre en otro pueblo, en Buttervillers. Imagínate a los camioneros tomando su café y de repente el local lleno de críticos gastronómicos. Es de comedia. Es maravilloso. Pero claro, entonces, ¿qué significa todo esto? Parece que conseguir una estrella es como ganar la lotería, pero descubrir que el premio es someterse a una auditoría constante las 24 horas del día que puede destruir tu salud mental. Esto plantea una pregunta importante para todos. ¿Ha terminado el sistema de galardones secuestrando la esencia misma de la hospitalidad y la creatividad? Porque al final han convertido el acto de dar de comer en un deporte extremo de alto riesgo. Literalmente letal en algunos casos. Sí, no podemos olvidar el trágico rumor muy extendido en el sector sobre el suicidio del chef Bernard Louisseau en 2003. Se decía que estaba aterrorizado ante la posible pérdida de una de sus 3 estrellas. Eso ilustra la inmensa presión, una presión inhumana. Es demoledor asimilar eso. Llegamos al final de este recorrido, y es increíble ver el viaje desde un librito gratuito para cambiar ruedas en 1900 hasta convertirse en la institución más temida y venerada de la gastronomía mundial en el siglo XXI. Ha sido una evolución brutal. Y por eso, queremos invitar a quienes nos escuchan hoy a pensar en todo esto la próxima vez que salgan a cenar. Ya sea un lugar modesto del barrio o a un restaurante de alta cocina. Que valoren el esfuerzo. Eso es, valorar el esfuerzo invisible, la inmensa presión humana y esa compleja maquinaria comercial que existe detrás de un simple plato de comida. ¿Que no es poco? Y para despedirnos, queremos dejarles con una última reflexión provocadora, basándonos en todo este material. Si el futuro de la guía Michelin depende cada vez más de los millones que pagan las oficinas de turismo locales para ser evaluadas, en lugar de la venta de guías independientes, La gran pregunta. llegará el día en que la experiencia de 3 estrellas no refleje necesariamente qué ciudad tiene la mejor gastronomía, sino simplemente qué ciudad tiene el mayor presupuesto de marketing. Ahí lo dejamos, una reflexión necesaria. Pues ahí queda eso para darle vueltas. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima.